Déjame hacerte una pregunta antes de que sigas viendo cualquier otro video. ¿Por qué hay personas que ganan el mismo salario que tú, viven en la misma ciudad, pagan los mismos impuestos, tienen los mismos gastos básicos y sin embargo en 10 años unos terminan siendo dueños de su casa, con inversiones, con libertad financiera real, mientras otros siguen exactamente en el mismo lugar, mes tras mes, año tras año, esperando el próximo pago de nómina, como si fuera un salvavidas? La respuesta no tiene nada que ver con la suerte, no tiene nada que ver con ganar más dinero. Tiene que ver con lo que haces con cada peso, cada dólar, cada euro que ya está entrando a tu bolsillo ahora mismo. Yo he visto a personas que ganaban salarios modestos convertirse con el tiempo en personas verdaderamente libres desde el punto de vista financiero. Y he visto también a personas con salarios altísimos que después de 20 años de trabajo no tienen absolutamente nada que mostrar. Atrapas en el mismo ciclo de gastar hasta el último centavo, mes tras mes. La diferencia entre esos dos caminos no está en el número que aparece en su recibo de nómina. Está en un conjunto de hábitos, decisiones y sistemas que unos aplican con disciplina y otros ignoran por completo. Hoy no te voy a hablar de cómo conseguir un aumento de sueldo. Te voy a hablar de algo mucho más poderoso, algo que está completamente bajo tu control desde este mismo momento. Cómo convertir el salario que ya tienes, sea el que sea, en la base de una verdadera fortuna. Porque la verdad incómoda es esta: el ingreso no te hace rico. Los hábitos con ese ingreso te hacen rico. Conozco médicos, abogados, ingenieros con salarios envidiables que viven ahogados en deudas. Y conozco también a un maestro de escuela que con un salario mucho más modesto construyó a lo largo de 30 años un patrimonio que le permitió retirarse con total tranquilidad. La diferencia fueron exactamente las 10 estrategias que voy a compartir contigo hoy. Y en los próximos 30 minutos te voy a compartir esas 10 formas concretas, probadas, aplicadas por miles de personas comunes que decidieron dejar de ser espectadores de su propia vida financiera. Voy a empezar justo por la que, para mí, es el punto de partida de todo lo demás. Así que quédate hasta el final, porque cada una de las siguientes construye sobre la anterior. Y al final voy a explicarte por qué el orden en que las apliques importa casi tanto como aplicarlas. La primera manera poderosa de enriquecerte con tu salario es definir con absoluta claridad tus metas financieras por escrito, con fechas específicas. No es suficiente decir, quiero tener más dinero o quiero ser rico algún día. Eso es un deseo vago. Y los deseos vagos nunca se convierten en realidad, porque el cerebro humano no puede trabajar hacia un blanco y no puede ver con claridad. Una meta financiera poderosa se ve así: voy a tener ahorrado el equivalente a 6 meses de mis gastos en los próximos 12 meses. O voy a haber eliminado por completo la deuda en mi tarjeta de crédito en los próximos 8 meses, o voy a tener invertido el equivalente a un año de mi salario en los próximos 3 años. En algo importante, cada una de esas metas tiene 3 elementos: un resultado específico, medible en números, y una fecha límite concreta. Sin esos 3 elementos no es una meta, es apenas una esperanza. Escribe esa meta a mano, no en el celular, sino en un papel que puedas ver físicamente todos los días. Ponla en un lugar donde la veas al despertar y antes de dormir, y revísala cada semana sin falta. Yo he trabajado con personas que durante años tuvieron ingresos decentes y jamás lograron avanzar. Y cuando les pregunté por qué, la respuesta casi siempre era la misma: nunca se habían sentado a definir en números concretos hacia dónde querían llegar. En el momento en que escribieron su primera meta financiera clara, algo cambió en su comportamiento casi de inmediato,
Porque de repente cada decisión de gasto se convertía en una pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de mi meta? Las 9 estrategias que vienen a continuación son las herramientas, pero esta primera es el mapa que le da dirección a todas ellas. Sin una meta clara y específica, hasta la persona más disciplinada del mundo termina navegando sin rumbo, trabajando duro, ganando dinero, pero sin ningún destino real hacia dónde dirigir ese esfuerzo. La segunda manera poderosa es pagarte a ti mismo primero. Esto suena simple y precisamente por eso la mayoría de la gente lo ignora. Cuando recibes tu salario, ¿qué es lo primero que haces? Pagas la renta, pagas las tarjetas, pagas el súper, pagas el entretenimiento, y si sobra algo al final del mes, entonces tal vez ahorras. El problema es que casi nunca sobra nada, porque nuestros gastos, de forma natural, siempre tienden a expandirse hasta llenar exactamente el espacio disponible de nuestro ingreso. Las personas que construyen riqueza real hacen exactamente lo opuesto. En el momento en que reciben su salario, antes de pagar cualquier otra cosa, antes incluso de pagar la renta, apartan un porcentaje para sí mismos. No es un descuento, no es un lujo, es una obligación tan sagrada como pagar la renta o el préstamo del coche. Quizás más sagrada todavía, porque esa es la obligación que tienes contigo mismo y con tu futuro. Te recomiendo empezar con un mínimo del 10% de cada ingreso que recibas. Si en este momento eso te parece imposible, empieza con el 5% o incluso con el 3%. Pero empieza ya hoy mismo, no la próxima quincena, no el próximo mes, cuando las cosas estén más tranquilas. Porque ese momento perfecto nunca llega. Ese dinero se transfiere automáticamente el mismo día que te pagan a una cuenta que ni siquiera ves en tu día a día. Una cuenta que idealmente no tiene tarjeta de débito asociada para que la fricción de sacar ese dinero sea mayor que la tentación de gastarlo. Con el tiempo, ese porcentaje puede y debe ir creciendo al 15, al 20%, conforme tus ingresos aumentan y tus hábitos se fortalecen. Y ahora quiero detenerme un momento, porque la tercera manera que te voy a compartir es de las 10, una de las más importantes. Y quiero que le prestes especial atención, más que a cualquier otra, llevar un control absoluto de cada gasto, sin excepción. La mayoría de las personas tiene una idea mala de en qué se les va el dinero. Saben que algo se gasta en comida, algo en transporte, algo en suscripciones que ni siquiera recuerdan haber contratado. Esa variedad es exactamente lo que te mantiene pobre, porque no puedes tomar buenas decisiones financieras sobre información que no tienes. Durante los próximos 30 días, quiero que anotes absolutamente cada gasto que hagas, desde el café de la mañana hasta la suscripción del streaming, que casi nunca usas, desde la propina que dejas hasta la app que se cobra automáticamente cada mes sin que la mires. No para castigarte, sino para ver la realidad con claridad total y sin filtros. Cuando las personas hacen este ejercicio por primera vez, se sorprenden y a veces se avergüenzan al descubrir cuánto dinero se les escapa en pequeñas fugas invisibles. Cantidades que individualmente parecen insignificantes, pero que sumadas representan en muchos casos cientos de dólares al mes. Este conocimiento es poder, y sin él, ninguna de las otras 9 estrategias funciona de verdad, porque no puedes controlar lo que no mides y no puedes multiplicar lo que no controlas. Una vez que tienes ese mapa completo de tus gastos, puedes empezar a tomar decisiones inteligentes, qué categorías reducir, qué gastos eliminar por completo y qué gastos sí mantener,
porque también es importante disfrutar la vida en el proceso. La cuarta manera poderosa es eliminar las deudas que generan intereses altos, especialmente las tarjetas de crédito, con una urgencia casi militar. Escúchame bien, si estás pagando un interés del 20, 30, hasta 40% anual en una deuda de tarjeta, ninguna inversión del mundo te va a dar ese retorno de manera consistente, segura. Ni siquiera los inversionistas más exitosos de la historia lograron rendimientos así de altos de forma sostenida. Por lo tanto, pagar esa deuda es matemáticamente la mejor inversión que puedes hacer en este momento de tu vida. Ordena tus deudas de mayor a menor tasa de interés y ataca primero la más cara, mientras pagas al mínimo en las demás. Esta estrategia se conoce como el método avalancha y es la más eficiente desde el punto de vista matemático. Si en cambio necesitas motivación psicológica más que eficiencia matemática pura, existe también el método bola de nieve, donde pagas primero la deuda más pequeña, sin importar su tasa de interés, para ganar impulso emocional con cada deuda eliminada. Cualquiera de los dos métodos funciona. Lo importante es elegir uno y ser implacable con él. Cada peso que deseas eliminar esa deuda de alto interés es un peso que deja de sangrar tu futuro. Las personas que logran salir de las deudas de consumo descubren algo extraordinario. De repente, el mismo salario que antes no alcanzaba para nada, empieza a alcanzar para construir, porque ya no está drenado por pagos de intereses que no construyen absolutamente nada para ti. La quinta manera es vivir por debajo de tus posibilidades de forma deliberada, no por obligación, sino por estrategia. Existe una diferencia enorme entre vivir con escasez porque no te queda otra opción y elegir conscientemente gastar menos de lo que ganas porque entiendes el juego a largo plazo. La mayoría de las personas, en cuanto reciben un aumento de sueldo, automáticamente aumentan su nivel de gasto al mismo ritmo o incluso más rápido, cambian de coche, se mudan a un departamento más caro, empiezan a comer fuera con más frecuencia. A esto se le llama la inflación del estilo de vida y es el asesino silencioso de la riqueza, porque significa que sin importar cuánto crezca tu ingreso a lo largo de tu vida, tu capacidad real de ahorrar e invertir nunca mejora. Si ganas más pero gastas exactamente igual que antes, la diferencia se convierte en el combustible de tu libertad financiera. No te estoy pidiendo que vivas como monje ni que te prives de todo lo que disfrutas. Te estoy pidiendo que cada vez que tu ingreso suba, ya sea por un aumento, un bono o un nuevo trabajo mejor pagado, la mitad de ese incremento vaya directo a tu futuro, a tus ahorros e inversiones, y solo la otra mitad la disfrutes en tu presente, permitiéndote mejorar tu calidad de vida sin sacrificar por completo tu progreso financiero. La sexta manera poderosa es invertir en tu propia educación y en tus propias habilidades de forma constante. Tu salario actual es en gran medida un reflejo directo del valor que produces en el mercado. Si quieres que ese salario crezca de manera significativa, y no solo con aumentos simbólicos cada año que apenas cubren la inflación, necesitas convertirte en una persona más valiosa para tu empresa, tu industria o tus propios clientes si trabajas por tu cuenta. Destina una parte de tus ingresos y sobre todo destina tiempo a aprender nuevas habilidades, dominar herramientas que tu industria está exigiendo cada vez con más fuerza. Leer libros que expandan tu forma de pensar sobre el dinero y los negocios, tomar cursos, asistir a conferencias, buscar mentores. Las personas más exitosas que conozco, sin excepción, invierten entre el 3 y el 5% de su ingreso en su propio desarrollo cada año
y muchas de ellas dedican además varias horas a la semana simplemente a aprender. Esa inversión, a diferencia de un coche o de unas vacaciones, nunca pierde valor. Al contrario, se multiplica con el tiempo, porque tu conocimiento y tus habilidades viajan contigo a cada trabajo, cada negocio, cada oportunidad futura, y nadie te las puede quitar. La séptima manera es construir un fondo de emergencia antes de pensar siquiera en inversiones más agresivas. Muchas personas se emocionan con el mundo de las inversiones, quieren comprar acciones, quieren meterse en bienes raíces, quieren probar suerte en algún negocio, sin tener ni siquiera un colchón de seguridad. Y entonces llega el imprevisto, la reparación urgente del coche, el gasto médico inesperado, la pérdida temporal del empleo. Y toda su estructura financiera se derrumba, porque tienen que vender inversiones en el peor momento posible. Muchas veces con pérdidas, o peor aún, volver a endeudarse a tasas altísimas justo cuando menos lo necesitaban. Un fondo de emergencia sólido de al menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos, guardado en un lugar seguro y de fácil acceso. Algo así como una cuenta de ahorro de alto rendimiento no es una inversión emocionante. No te va a hacer rico por sí mismo, pero es la base que te permite tomar riesgos inteligentes en el resto de tu vida financiera sin miedo a que un solo imprevisto lo destruya todo. Piensa en él como el cinturón de seguridad de tu carro. Esperas nunca necesitarlo, pero el día que lo necesites, vas a estar profundamente agradecido de haberlo tenido. La octava manera poderosa es hacer que tu dinero trabaje para ti a través de inversiones constantes, no ocasionales. Existe una diferencia enorme entre invertir de vez en cuando te sobra algo, y crear un sistema automático donde una parte de tu salario se invierte cada mes sin que tú tengas que decidirlo cada vez ni esperar a sentirte con ánimo de hacerlo. Esto se llama inversión sistemática y es una de las herramientas más poderosas que existen porque elimina la emoción de la ecuación, esa emoción que lleva a la gente a comprar cuando todo el mundo está eufórico y vender cuando todo el mundo tiene miedo, que es exactamente al revés de lo que deberían hacer. No importa si el mercado sube o baja ese mes, tú sigues invirtiendo la misma cantidad, de forma disciplinada, mes tras mes, año tras año, comprando más unidades cuando los precios bajan y menos cuando suben. Un fenómeno que los expertos llaman promediar el costo. Con el tiempo, gracias al interés compuesto, que Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo, ese hábito silencioso y aburrido se convierte en una suma que la mayoría de las personas jamás imaginó que podrían alcanzar solo con su salario, con el dinero, con suficiente tiempo. Empieza a generar más dinero por sí mismo. La novena manera es diversificar tus fuentes de ingreso más allá de tu salario principal. Depender de una sola fuente de ingresos es, para cualquier persona que quiera construir riqueza real, una posición extremadamente frágil, porque si esa fuente desaparece de un día para otro, toda tu estabilidad se viene abajo con ella. Tu salario es importante, es la base de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero no debería ser tu único activo generador de dinero para siempre. Empieza pequeño. Puede ser una habilidad que monetizas como freelance en tus tiempos libres. Puede ser una pequeña inversión que genera dividendos de forma pasiva. Puede ser un proyecto que empiezas los fines de semana. Algo que en un principio genera poco dinero, pero que con el tiempo y la reinversión de las ganancias puede crecer hasta convertirse en una segunda fuente real de ingresos. No se trata de renunciar a tu trabajo mañana mismo, ni de agotarte trabajando 20 horas al día.
Se trata de sembrar hoy con el salario que ya tienes las semillas de ingresos adicionales que en el futuro te den opciones que ahora mismo no tienes. Opciones que en momentos de crisis, de despidos, de cambios inesperados en tu industria, pueden marcar la diferencia entre el pánico y la tranquilidad. Y por último, la 10ª manera poderosa es protegerte a través de seguros adecuados, algo que muchas personas ven como un gasto innecesario hasta que es demasiado tarde. Un seguro de salud adecuado, un seguro de vida, si tienes personas que dependen económicamente de ti, un seguro para tus bienes más importantes como tu casa o tu vehículo, no son un lujo, son una forma de proteger todo lo que has construido con las otras 9 estrategias que ya mencionamos. He visto a personas que ahorraron durante años, que invirtieron con disciplina, que hicieron absolutamente todo bien durante mucho tiempo. En un solo evento inesperado, una enfermedad grave, un accidente, sin la protección adecuada, borró de un plumazo todo ese progreso, dejándolas de vuelta en el punto de partida o peor. Pero se trata de asegurar cada aspecto de tu vida de forma exagerada, gastando en pólizas innecesarias que solo enriquecen a las aseguradoras. Se trata de identificar los riesgos verdaderamente catastróficos, esos que podrían destruir por completo tu estabilidad financiera de un solo golpe y protegerte específicamente contra esos, dejando que tu fondo de emergencia y tus propios ahorros cubran los riesgos más pequeños y manejables. Ahora quiero que entiendas algo fundamental antes de terminar, algo que quizás sea lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Ninguna de estas 10 estrategias por sí sola te va a cambiar la vida de la noche a la mañana. La riqueza real, la libertad financiera verdadera, no se construye con una decisión brillante tomada una sola vez, ni con un golpe de suerte, ni con una inversión mágica que te haga rico en un mes. Se construye con la repetición aburrida, constante, casi invisible, de decisiones inteligentes tomadas una y otra vez, mes tras mes, año tras año, durante años, incluso durante décadas. La persona que empieza hoy a definir metas claras, a premiarse a sí misma primero, a controlar cada gasto con precisión, a eliminar sus deudas de alto interés con urgencia, a vivir por debajo de sus posibilidades de forma deliberada, a invertir constantemente en su propia educación, a construir un fondo de emergencia sólido, a invertir de forma sistemática mes tras mes, a diversificar sus ingresos más allá de su salario, y a protegerse con los seguros adecuados. Esa persona en 5 años, en 10 años, en 20 años, va a estar viviendo una vida completamente distinta a la que tiene hoy, con el mismo salario o incluso con uno menor al que tal vez sueña con tener en este momento. La pregunta que quiero dejarte hoy no es si ganas suficiente dinero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con el dinero que ya está llegando a tus manos cada mes? No necesitas esperar al próximo aumento de sueldo. No necesitas esperar el proyecto perfecto, el negocio ideal, ni la oportunidad soñada. Necesitas empezar con lo que tienes exactamente donde estás ahora mismo, aplicando, aunque sea una de estas 10 estrategias esta misma semana. El momento de actuar no es mañana, no es el próximo lunes, no es el primero del mes que viene, es hoy.